Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en otro fascinante capítulo del universo de las telenovelas turcas. Hoy, como lo prometí, vamos a profundizar en el apasionante mundo de Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que solo con mencionarlos evoca emociones, recuerdos y por supuesto mucho drama. Vamos a desentrañar su historia, desde el mágico encuentro en el set hasta los rumores más jugosos, las críticas más feroces y por supuesto, como el amor, o la chispa que lo parecía, impactó sus vidas y carreras. Prepárense porque hoy nos vamos a sumergir de lleno en el torbellino de Erkenci, pájaro soñador, y todo lo que vino después. Para aquellos que aún no se hayan unido a la fiebre turca, permítanme refrescarles la memoria. Demet Özdemir es, sin duda, una de las actrices más queridas y talentosas del panorama actual. Con su sonrisa contagiosa, sus ojos expresivos y su capacidad para transmitir emociones de manera auténtica, Demet ha conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Su carisma natural, su belleza y su compromiso con su trabajo la han convertido en un referente para muchos. Y por otro lado, tenemos a Can Yaman, el galán por excelencia. Un hombre que posee un magnetismo innegable con una mirada que te atrapa y un físico que, bueno, ya saben, espectacular. Su presencia en la pantalla es avasalladora, y su capacidad para encarnar a personajes complejos y apasionados lo ha catapultado a la fama internacional. Juntos, Demet y Can crearon una química que literalmente traspasaba la pantalla. Una conexión que dejaba sin aliento a los espectadores y que generó un fervor sin precedentes. Así que si son fans de Demet, de Can, de las historias de amor llenas de obstáculos, de los rumores que alimentan la imaginación o simplemente aman el drama turco con todas sus letras, este vídeo es para ustedes. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada crítica, para que no quede nada sin analizar. Vamos a sumergirnos en las redes sociales, en los comentarios de los fans, en las entrevistas y en todo lo que rodeó a esta pareja que marcó un antes y un después en el mundo de las telenovelas. Pero antes de que nos adentremos en la historia, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. Y por supuesto activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Siempre estoy trayendo lo último del mundo de las novelas turcas, los chismes de celebridades y los análisis más profundos. Así que suscríbanse ahora mismo y no se pierdan nada. Empecemos. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman, como muchas grandes historias de amor, o al menos de romance televisivo, comenzó en el set de una telenovela. En este caso, la serie que los unió y los catapultó a la fama fue Erkenci, que, como ya les dije, se tradujo al español como Pájaro Soñador. Y vaya que lo fue, soñador. La serie, una comedia romántica que nos sumerge en el mundo de la publicidad, nos presenta a Sanem, interpretada por Demet, y a Can, interpretado por Can. Dos personajes que desde el primer encuentro demuestran una química explosiva y una conexión que promete mucho más que una simple relación laboral. Sanem, una joven soñadora y llena de energía, se ve envuelta en una serie de enredos que la llevan a trabajar en la agencia de publicidad donde Can es el jefe. Can, por su parte, es un hombre misterioso, atractivo y con un pasado complicado. A medida que la serie avanza, Sanem y Can se conocen, se enamoran y enfrentan numerosos obstáculos que ponen a prueba su amor. La química entre ellos, como ya les mencioné, era innegable. La forma en que se miraban, la manera en que se reían juntos, la ternura que transmitían en cada escena. Todo era tan auténtico, tan natural, que resultaba evidente para el público y para todos los que trabajaban en el set que entre ellos había algo más que una simple relación profesional. Y como era de esperarse, esa chispa no solo se limitaba a la pantalla, sino que se rumoreaba, y con mucha fuerza, que se extendía también a la vida real. Y aquí es donde entramos de lleno en el terreno de los rumores, los chismes y las especulaciones. Las redes sociales, como siempre, explotaron. Los fanáticos, enloquecidos de emoción, crearon miles de cuentas dedicadas a la pareja, compartiendo fotos, vídeos, analizando cada gesto, cada mirada, cada palabra que se dedicaban. Los montajes románticos inundaban Internet, y la imaginación de los seguidores volaba sin límites. No faltaron los rumores de romance, las teorías sobre el futuro de la pareja y las expectativas de un amor que traspasara la ficción. Los paparazzi, como aves rapaces, se lanzaron a la caza de la primicia. Los seguían a todas partes, intentando captar alguna prueba que confirmara las sospechas de un romance. Las fotos de Demet y Can juntos en eventos en CE.
Nas en salidas informales alimentaban aún más la especulación. Cada imagen era analizada al detalle, cada gesto era interpretado y cada palabra era diseccionada. Las noticias sobre ellos se multiplicaban día tras día. Los medios de comunicación se hacían eco de los rumores y las especulaciones. Se hablaba de salidas románticas, de cenas a la luz de las velas, de escapadas secretas. Todo un torbellino de información, real o inventada, que mantenía a los fans en vilo. Algunos medios afirmaban que estaban locamente enamorados, que su amor era genuino y que estaban destinados a estar juntos. Otros, por el contrario, aseguraban que todo era una estrategia de marketing, una forma de promocionar la serie y de mantener el interés del público. La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente se encontraba en algún punto intermedio. Y es aquí donde entran las críticas. Porque, lamentablemente, no todo fue color de rosa. La relación de Demet y Can, fuera o no real, fue objeto de numerosas críticas. La presión mediática a las expectativas de los fans y la naturaleza del mundo del espectáculo generaron una serie de comentarios negativos que sin duda afectaron a la pareja. Algunos criticaban la supuesta incompatibilidad de sus personalidades. Argumentaban que Demet y Can no hacían buena pareja, que sus personalidades eran demasiado diferentes y que no encajaban. Otros criticaban la actitud de Can, a quien acusaban de ser arrogante y prepotente. La diferencia de edad, aunque no era significativa, también fue objeto de críticas, especialmente por parte de los medios de comunicación. Y por supuesto, no faltaron las críticas relacionadas con la posible influencia del éxito de la serie en su relación. Se especulaba que la fama y el dinero habían afectado la dinámica de la pareja y que su relación estaba motivada, en parte, por intereses económicos. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Hasta qué punto las críticas afectaron la relación? Y lo más importante, ¿qué fue lo que realmente pasó entre ellos? Para comprender mejor la complejidad de esta historia, es fundamental analizar a cada uno de los protagonistas por separado y luego, por supuesto, la dinámica que existía entre los dos. Demet Özdemir, por un lado, siempre se ha caracterizado por ser una persona muy discreta y reservada con su vida personal. A pesar de su éxito y de la fama que ha alcanzado, Demet siempre ha intentado mantener un perfil bajo, evitando los escándalos y las polémicas. Es una actriz muy profesional, muy dedicada a su trabajo, y siempre ha priorizado su carrera. Su enfoque es mantenerse enfocada en su trabajo, en la calidad de sus interpretaciones y en ofrecer lo mejor de sí misma a su público. Como persona, es descrita por quienes la conocen como dulce, sencilla y muy querida por sus compañeros de trabajo. Su actitud humilde y su profesionalismo la han convertido en un ejemplo a seguir para muchos. Can Yaman, por otro lado, es un personaje más explosivo. Digamos que es más extrovertido, más impulsivo y no tiene tanto reparo en expresar sus opiniones. Esto, por supuesto, ha generado muchas críticas a lo largo de su carrera. En ocasiones se le ha acusado de arrogante, de prepotente y de tener un ego inflado. Sin embargo, también es un hombre muy talentoso, muy carismático y con un gran atractivo. Su personalidad enérgica y su ambición lo han llevado a alcanzar el éxito, pero también lo han expuesto a críticas y controversias. La combinación de estas dos personalidades, sumada a la presión de la fama, la exposición mediática y las expectativas de los fans, era, en cierta medida, explosiva. La diferencia en sus enfoques de la vida pública y la forma en que manejaban la fama crearon una dinámica compleja. Mientras que Demet prefería mantener un perfil bajo, Can parecía disfrutar de la atención y la fama, lo que generaba tensiones entre ellos. Y es aquí donde la historia se complica. Porque aunque en la pantalla la química era innegable, parece ser que en la vida real las cosas no eran tan sencillas. La presión de la fama, los rumores y las expectativas de los demás crearon un ambiente difícil para la pareja. La constante atención de los medios de comunicación y las redes sociales, así como las opiniones de los fans, ejercían una presión constante sobre su relación. Las fuentes cercanas a la pareja o los rumores que circulaban en los medios sugieren que hubo ciertos conflictos, ciertas diferencias de opinión. Quizás Can era demasiado demandante o quizás Demet necesitaba un poco más de espacio y privacidad. Las diferencias en sus personalidades y en sus formas de enfrentar la vida pública generaron tensiones. Lo cierto es que a pesar de todos los rumores y especulaciones, nunca hubo una confirmación oficial de la relación. Nunca hubo un sí somos novios ni un sí estamos saliendo. Nunca se formalizó su relación,
lo que mantuvo a los fans en un constante estado de incertidumbre y especulación. En un momento dado, se rumoreó que Demet y Can se habían distanciado, que ya no se llevaban tan bien como antes. Incluso se habló de peleas y discusiones en el set. La presión mediática, las diferencias en sus personalidades y la falta de una confirmación oficial alimentaron los rumores de una posible ruptura. Sin embargo, una vez más, todo quedó en rumores y especulaciones. Y aquí es donde entra el concepto del amor que triunfó. Porque a pesar de las críticas, de los rumores, de las posibles diferencias, Demet y Can lograron mantener una relación profesional muy sólida. Continuaron trabajando juntos, protagonizando la serie con éxito, y demostrando que, al menos en el ámbito laboral, eran capaces de superar cualquier obstáculo. Su profesionalismo y su dedicación a su trabajo les permitieron mantener la armonía en el set y continuar ofreciendo lo mejor de sí mismos a sus fans. No olvidemos que su química en la pantalla siguió siendo innegable. Siguieron regalándonos momentos inolvidables, escenas llenas de pasión, de ternura, de romanticismo. Y quizás esa sea la verdadera historia de amor que triunfó, la historia de dos profesionales que, a pesar de todo, lograron crear una magia única y especial. Su habilidad para separar la vida personal de la profesional les permitió seguir trabajando juntos y ofreciendo momentos inolvidables a sus fans. ¿Pero qué pasó después de Erkencikus? Después de que la serie llegara a su fin, los caminos de Demet y Can se separaron. Cada uno siguió con su carrera, protagonizando nuevos proyectos y construyendo su propio camino. La conclusión de la serie marcó el fin de una etapa y el comienzo de nuevas aventuras para ambos actores. Demet, por ejemplo, ha protagonizado otras series de éxito como Dodu Une Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, donde nos demostró una vez más su talento y versatilidad. Esta serie, basada en una historia real, le permitió explorar diferentes facetas de su actuación y conectar con el público de una manera aún más profunda. Además, se ha convertido en un icono de la moda, participando en campañas publicitarias y desfilando para marcas importantes. Su estilo, su elegancia y su carisma la han convertido en un referente de la moda a nivel internacional. Can, por su parte, ha seguido cosechando éxitos, tanto en Turquía como en el extranjero. Ha protagonizado series como Bay Jane, Mr. Round y Sandokan, demostrando que es un actor con proyección internacional. Su ambición y su talento lo han llevado a conquistar nuevos mercados y a expandir su carrera a nivel global. También ha participado en campañas publicitarias y ha aprovechado su fama para impulsar su propia imagen. Aunque sus caminos se separaron, los fans de la pareja siempre han mantenido la esperanza de que volvieran a estar juntos, al menos en la pantalla. Han creado miles de collages, de vídeos, de montajes, recordando los mejores momentos de la serie y soñando con un reencuentro. Las redes sociales siguen siendo un hervidero de actividad, donde los fans comparten sus creaciones y expresan sus deseos de volver a ver a Demet y Can juntos. Y aunque esto no ha sucedido, al menos por ahora, siempre nos quedará la magia de Erkencikus y los recuerdos de una serie que marcó un antes y un después en la historia de las telenovelas turcas. Y volviendo al tema de las críticas y los rumores, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que la lección más importante es que debemos ser cautelosos con lo que vemos en las redes sociales y en los medios de comunicación. La información que recibimos a través de estas plataformas a menudo está sesgada, manipulada o incompleta. No todo lo que se dice es verdad. No todo lo que se muestra es real. Y sobre todo, debemos respetar la privacidad de las personas, especialmente de los famosos. La vida de los famosos está constantemente expuesta a la mirada pública. La presión mediática, los rumores y las expectativas de los fans pueden ser abrumadoras. Es fundamental ser conscientes de que las personas detrás de las cámaras también son seres humanos con sentimientos, emociones y una vida personal. Demet y Can, a pesar de las críticas y los rumores, han sabido mantener una imagen pública muy profesional. Han trabajado duro para construir sus carreras y han demostrado que, al final, el talento y el trabajo duro son los que prevalecen. Han demostrado su profesionalismo y su dedicación al trabajo. En definitiva, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es una historia de amor, de pasión, de drama y de éxito. Una historia que nos ha mantenido pegados a la pantalla y que, seguramente, seguirá dando mucho de qué hablar. Es una historia que refleja la complejidad de las relaciones humanas, la presión de la fama y la importancia de la privacidad. Y bueno, ya casi terminamos con este vídeo lleno de chismes y dramas turcos.
Espero que hayan disfrutado de este viaje por la historia de Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Qué les pareció la historia? ¿Ustedes creían en el amor entre Demet y Can? ¿Qué opinan de las críticas que recibieron? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Creen que el amor entre ellos fue real o simplemente una estrategia de marketing? ¿Creen que algún día volveremos a verlos juntos en la pantalla? ¿Cuál es su escena favorita de Erkencikus? No se guarden nada. Compartan sus opiniones, sus teorías y sus recuerdos de la serie. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Estaré hablando de más dramas, más romances y más chismes del mundo de las novelas turcas. Quiero agradecerles a todos por estar aquí. Su apoyo es invaluable y me motiva a seguir investigando y creando contenido para ustedes. Me encanta la comunidad que hemos construido y la pasión que compartimos por las novelas turcas. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Y recuerden, la magia de las telenovelas turcas nunca termina.